La regencia, la mano encapuchada. Cregan Stark se había retirado como mano del rey y había anunciado su intención de regresar a Invernalia. Pero antes de poder abandonar el sur tuvo que enfrentarse a un espinoso problema. Lord Stark había viajado al sur con un gran ejército, formado en su mayoría por hombres que no eran necesarios ni deseados en el norte, y cuyo regreso podría causar penurias y quizá incluso la muerte de los seres queridos que habían dejado atrás. Cuenta la leyenda, y Champiñón, que fue Lady Alicent quien propuso una solución. A lo largo del Tridente, las tierras estaban llenas de viudas, recordó a Lord Stark. Mujeres, muchas de ellas con hijos a su cargo, que habían enviado a sus maridos a luchar con este o aquel señor, y solo habían recibido nuevas de su muerte en combate. Con el invierno casi encima, una espalda fuerte y unas manos voluntariosas serían bienvenidas en más de un hogar. Al final, más de 1000 norteños acompañaron a Ali la Negra y a su sobrino, Lord Benjicot, cuando regresaron a las tierras de los ríos, después de la boda real. Un lobo para cada viuda, bromeó Champiñón. Le calentará la cama en invierno y roerá sus huesos cuando llegue la primavera. Aún así, se celebraron cientos de bodas en las denominadas ferias de viudas, que tuvieron lugar en el Árbol de los Cuervos, Aguas Dulces, Septo de Piedra, Los Gemelos y Buen Abasto. Los norteños que no quisieron casarse pusieron su espada al servicio de señores de mayor o menor importancia, como guardias y soldados. Unos cuantos, triste es decirlo, se pasaron al bandidaje y tuvieron finales lamentables. Pero en general, la propuesta casamentera de Lady Alicent fue un gran éxito. Los norteños reasentados no solo reforzaron a los señores de los ríos, que los acogieron, sobre todo a las casas Tully y Blackwood, sino que contribuyeron a revivar y extender el culto a los antiguos dioses al sur del Cuello. Otros norteños prefirieron buscar nueva vida y fortuna al otro lado del mar Angosto. Pocos días después de que Lord Stark se retirase como mano del rey, Sir Marston Mares regresó a solas de Lys, a donde lo habían enviado a buscar mercenarios. Aceptó gustosamente el indulto por sus crímenes pretéritos e informó de que la triarquía se había desmoronado. Con la guerra en ciernes, las 3 hijas habían estado contratando compañías libres tan deprisa como se formaban, a un precio que él no podía ni soñar con igualar. Muchos norteños de Lord Cregan vieron en ello una oportunidad. ¿Por qué regresar a una tierra en las garras del invierno para helarse o morir de hambre, cuando había oro al alcance de la mano del otro lado del mar Angosto? En consecuencia, no se formó una compañía libre, sino 2. La manada de lobos, al mando de Halis Hornwood, apodado Hale Loco, y Timothy Nieve, el bastardo de Dedo de Pedernal. Estaba formado exclusivamente por norteños, mientras que entre los rompetormentas, costeados y dirigidos por Sir Oscar Tully, había hombres de todos los lugares de Poniente. Mientras aquellos aventureros se disponían a partir a desembarco del rey, otros acudían desde los 4 puntos cardinales para asistir a la coronación del príncipe Aegon y a la boda real. Del oeste llegaron Lady Joanna Lannister y su padre Roland Westerling, señor del Risco. Del sur, desde Antigua, 2 veintenas de Hightower encabezados por Lord Lionel y la viuda de su padre, la imponente Lady Samantha. Aunque tenían prohibido casarse, su pasión era mutua, ya ampliamente conocida, y tan escandalosa que el Septon Supremo se negó a viajar con ellos y llegó 3 días más tarde, en compañía de Lord Redwyne, Lord Costine y Lord Besbury. Lady Elenda, la viuda de Lord Borros, se quedó en Bastión de Tormentas con su hijo pequeño, pero envió a sus hijas Cassandra, Ellis y Floris como representantes de la casa Baratheon. Maris, la 4ª hija, se había unido a las hermanas silenciosas, nos explica el Septon Eustace. En el relato de Champiñón, esto ocurrió después de que su madre ordenase que le arrancasen la lengua, pero podemos desestimar con seguridad tan macabro detalle. La creencia pertinaz de que las hermanas silenciosas no tienen lengua no es sino un mito. Guardan silencio a causa de su devoción, no de unas tenazas al rojo. Royce Caron, el padre de Lady Baratheon, señor de Canto Nocturno y mariscal de las Marcas, acompañó a las jóvenes a la ciudad y se quedó con ellas en calidad de guardián. Alyn Velaryon, desembarcó también, y los hermanos Manderly regresaron una vez más a Puerto Blanco, acompañados por 100 caballeros de capa verde-azul.
Acudieron incluso visitantes del otro lado del mar angosto, de Bravos, Pento, las Tres Hijas, la antigua Volantis. De las Islas del Verano llegaron 3 altas princesas negras de capa emplumada, y su esplendor era una maravilla digna de verse. No tardaron en abarrotarse hasta la última posada y el último establo de desembarco del rey, y extramuros se levantó una ciudad de tiendas y pabellones para las que no pudieron encontrar alojamiento. Se bebió, se fornicó sobremanera, afirma Champiñón. Se rezó, se ayunó y se realizaron buenas obras en abundancia, relata el Septón Eustas. Los taberneros de la ciudad lucieron gordos y contentos durante un tiempo, al igual que las putas del lecho de pulgas y sus hermanas de las casas de lujo de la calle de Seda, aunque el común se quejaba del ruido y del hedor. Una atmósfera frágil y desesperada de camaradería forzada cubrió desembarco del rey en los días previos a la boda, pues muchos de los que andaban codo con codo en las cacharrerías y tabernas de la ciudad habían estado en lados opuestos del campo de batalla un año antes. Si la sangre solo se puede lavar con sangre, desembarco del rey estaba lleno de gente desaseada, dice Champiñón. Pero hubo menos peleas de lo que esperaba la mayoría, y solo asesinaron a 3 hombres. Quizá los señores del reino se hubieran cansado por fin de la guerra. Pozo Dragón seguía en ruinas en su mayor parte, por lo que la boda del príncipe Aegon y la princesa Yajaira se celebraron al aire libre, en lo alto de la colina de Visenya, donde se construyeron unas gradas gigantescas para que la nobleza se pudiera sentar cómodamente y disfrutar de una vista sin obstáculos. El día era frío pero soleado, anota el Septón Eustas. Corría el 7º día de la 7ª luna del año 131 después de la conquista de Aegon, una fecha de muy buen presagio. El Septón Supremo de Antigua ofició los ritos personalmente y el populacho lanzó un rugido atronador cuando su altísima santidad declaró que el príncipe y la princesa eran uno. Decenas de miles de personas atestaron las calles y vitorearon a Aegon y a Yajaira mientras los llevaban en una litera descubierta hacia la Fortaleza Roja, donde el príncipe fue coronado con una diadema de oro amarillo, sencilla y sin ornamentos, y proclamado Aegon de la casa Targaryen, el tercero de su nombre, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos. El propio Aegon colocó la corona en la cabeza de su niña esposa. Aunque era un muchacho serio, el nuevo rey era indiscutiblemente apuesto, delgado, de rostro y figura, con el pelo de plata casi blanco y ojos violetas, mientras que la reina era una niña preciosa. La boda fue el espectáculo más fructuoso que habían presenciado los 7 reinos desde la coronación de Aegon II en Pozo Dragón. Solo faltaron los dragones. Para este rey no habría vuelo triunfar alrededor de la muralla de la ciudad. No habría descenso majestuoso en el patio del castillo. Los más observadores se percataron de otra ausencia. No se veía a la reina viuda Alicent Hightower por ninguna parte, aunque como abuela de Yajaira debería haber estado presente, ya que solo tenía 10 años. El primer acto del nuevo rey fue nombrar a los hombres que lo protegerían, lo defenderían y gobernarían por él hasta su mayoría de edad. A Sir Willis Fell, el único superviviente de la Guardia Real y de la época del rey Viserys, lo nombró Lord Comandante de las Espadas Blancas, y Sir Marston Marès sería su lugarteniente. Ya que se consideraba que los dos pertenecían a los verdes, los demás puestos de la Guardia Real se asignaron a partidarios de los negros. A Sir Tyrion Lannister, que poco antes había regresado de Myr, lo nombró Mano del Rey, mientras que Lord Lewin Corby ocupó el cargo protector del reino. El primero había sido verde, el segundo negro. Por encima de ellos abrió un consejo de regencia formado por Lady Jane Arryn del Valle, Lord Corlys Velaryon de Marca Deriva, Lord Roland Westerling del Risco, Lord Royce Caron de Canto Nocturno, Lord Manfred Mutton de Poza Doncella, Sir Torren Manderly de Puerto Blanco y el Gran Maestre Mooncut, recién elegido por la Ciudadela para tomar la cadena del cargo del Gran Maestre Orwell. Se sabe de buena tinta que a Lord Cregan Stark se le ofreció también un puesto entre los regentes, pero lo rechazó.
Las omisiones destacadas en el consejo incluyen a Kermit Tully, Unwin Pig, Savita Frey, Thaddeus Rowan, Lionel Hightower, Johanna Lannister y Benjicot Blackwood, pero el Septonustas insiste en que solo Lord Pig se enfureció de verdad por haber quedado excluido. El Septonustas aprobó con entusiasmo aquel consejo: 6 hombres fuertes y una mujer sabia, 7 para gobernaros aquí en la tierra como los 7 en el alto gobiernan a todos los hombres desde el cielo. Champiñón estaba mucho menos impresionado. 7 regentes son 6 de más, dijo. Lo siento por nuestro pobre rey. A pesar de los recelos del bufón, la mayoría de los observadores parecía tener la sensación de que el reinado de Aegon III había empezado con un buen pie. El resto del año 131 después de la conquista fue un periodo de partidas. Los grandes señores de Poniente se fueron marchando uno a uno de desembarco del rey para regresar cada uno a su sede. Entre los primeros en marcharse estuvieron las 3 viudas, después de despedirse con llantos de las hijas, el hijo, los hermanos y los primos que se quedarían para servir de acompañantes y rehenes a la nueva pareja real. Una quincena después de la coronación, Cregan Stark encabezó la marcha al norte de su ya muy reducido ejército por el camino real. 3 días más tarde, Lord Blackwood y Lady Alysanne partieron hacia el Árbol de los Cuervos, escoltados por 1000 norteños de los Stark. Lord Lionel y su amante, Lady Sam, cabalgaron hacia el sur rumbo a Antigua con sus Hightower, mientras que los señores Rowan, Besbury, Constantine, Tarly y Redwyne se unieron al grupo que escoltaba a su altísima santidad hacia el mismo destino. Lord Kermit Tully regresó a Aguas Dulces con sus caballeros, y Sir Oscar, su hermano, zarpó a sus rompetormentas hacia Tirosh y las tierras de la discordia. Sin embargo, hubo alguien que no partió según había planeado. Sir Medric Manderly había aceptado llevar a los hombres comprometidos con el muro hasta Puerto Blanco en su galera, la Estrella del Norte. Desde allí seguirían por tierra hasta el Castillo Negro. Pero la mañana en que debía zarpar la Estrella del Norte, el recuento de los condenados indicó que faltaba un nombre. Al parecer, el gran maestre Orwell había cambiado de idea en cuanto a lo de vestir de negro. Tras sobornar a un guardia para que le aflojase los grilletes, se había vestido con harapos de un limosnero y había desaparecido en los barrios bajos de la ciudad. Sir Medric, nada dispuesto a retrasar más el viaje, condenó al guardia que había liberado a Orwell a ocupar su puesto, y la Estrella del Norte se hizo a la mar. Al final del 131 después de la conquista, cuenta el Septonustas, una calma gris se había asentado en desembarco del rey y las tierras de la corona. Aegon III se sentaba en el trono de hierro cuando se requería, pero aparte de eso se dejaba ver poco. La tarea de defender el reino cayó en el Lord Protector Leowyn Corby y el tedioso gobierno cotidiano en la mano el ciego Tywin Lannister. En tiempos tan alto, rubio y apuesto como su gemelo, el fallecido Lord Jason, Sir Tywin había quedado tan desfigurado a manos de los torturadores de la reina que se decía que las damas recién llegadas a la corte se desmayaban al verlo. Para ahorrarles el disgusto, la mano adoptó la costumbre de cubrirse la cabeza con una capucha de seda para ocasiones formales. Puede que fuera un error de cálculo, pues le confería un aspecto siniestro, y el populacho de desembarco del rey no tardó en cuchichear sobre el maligno hechicero enmascarado de la Fortaleza Roja. A pesar de todo, el ingenio de Sir Tywin seguía siendo agudo. Se podría haber esperado que después de los tormentosos padecidos se convirtiera en un hombre amargado con deseos de venganza, pero nada más lejos de la realidad. Al contrario, la mano alegaba una curiosa amnesia e insistía en que no podía recordar quién había sido negro y quién había sido verde, a la vez que demostraba una lealtad perruna hacia el hijo de la reina que lo había enviado a los torturadores. Sir Tywin no tardó en alcanzar una posición dominante implícita sobre Leowyn Corby, de quien Champiñón dice: lo que le sobra de cuello le falta de ingenio, pero nunca he conocido a un hombre que se tirara pedos más sonoros. Según la ley, tanto la mano como el Lord Protector estaban sujetos a la autoridad del Consejo de Regencia,
Pero conforme pasaban los días y la luna daba vueltas y más vueltas, los regentes se reunían cada vez menos, mientras el incansable, ciego y encapuchado Tyrion Lannister, acumulaba más y más poder. Se enfrentaba a obstáculos abrumadores, pues el invierno había caído sobre Poniente y duraría 4 largos años. Un invierno tan frío e inhóspito como el más en la historia de los 7 reinos. Además, durante la danza, el comercio se había desmoronado, se había dañado o destruido incontables aldeas, ciudades y castillos, y bandas de forajidos y hombres arruinados asolaban carreteras y bosques. La reina viuda representaba un problema más acuciante, pues se negaba a reconciliarse con el nuevo rey. El asesinato del último hijo que le quedaba había convertido en piedra el corazón de Alicent. Ninguno de los regentes deseaba ordenar su muerte, unos por compasión, otros por miedo a que la ejecución reavivase los rescoldos de la guerra. Pero no se le podía permitir que tomara parte en la vida de la corte como antes. Era demasiado capaz de lanzar maldiciones al rey o de escamotear un puñal a algún guardia distraído. Ni siquiera se podía confiar en Alicent para dejarla en compañía de la pequeña reina. La última ocasión en la que se le había permitido comer con su Alteza, Yajaera le pidió que rebanara el cuello de su esposo mientras dormía, lo que hizo que la chiquilla se pusiera a gritar. Sir Tylan no tuvo más remedio que confinar a la reina viuda en sus aposentos del torreón de Maegor. Era un encarcelamiento sutil, pero encarcelamiento al fin y al cabo. Resuelto aquello, la mano se centró en restablecer el comercio en el reino y empezar el proceso de reconstrucción. La abolición de los impuestos decretados por la reina Rhaenyra y Lord Celtigar complació por igual a los grandes señores y al pueblo llano. Una vez asegurado de nuevo el oro de la corona, Sir Tylan dispuso 1.000.000 de dragones de oro como préstamo a los señores cuyas posesiones habían resultado destruidas durante la danza. Aunque muchos aprovecharon estos dineros, los préstamos crearon una desavenencia entre el trono de hierro y el banco de hierro de Bravos. También ordenó construir enormes graneros fortificados en Desembarco del Rey, Lannisport y Puerto Gaviota, y comprar grano suficiente para llenarlos. Este último decreto hizo que los precios subieran enormemente, lo que complació a las ciudades y a los señores con trigo, maíz y cebada para vender, pero enfureció a los dueños de posadas y tenderetes de calderos y a los pobres y hambrientos en general. Aunque ordenó la interrupción de las sombras en las colosales estatuas de los príncipes Aemon y Daeron encomendadas por Aegon II, no antes de que se hubieran tallado las 2 cabezas, la mano puso a trabajar en la reparación y la restauración del Pozo Dragón a centenares de albañiles, carpinteros y constructores. Por orden suya se reforzaron las puertas de Desembarco del Rey para aumentar su capacidad de resistir ataques procedentes tanto intramuros como del exterior. Anunció también que la corona financiaría la construcción de 50 galeras de guerra. Cuando los regentes cuestionaron esta decisión, les dijo que la finalidad era dar trabajo a los astilleros y defender la ciudad de la flota de la triarquía. Pero muchos sospecharon que el auténtico propósito de Sir Tylan era hacer que la corona dependiera menos de la casa Velaryon de Marcaderiva. Es posible que, cuando puso a trabajar a los armadores de la mano, también tuviera en mente continuar la guerra en el oeste, aunque el ascenso de Aegon III marcó el final de la peor parte de la matanza de los dragones. No es correcto del todo afirmar que la coronación del joven rey conllevó a la paz de los 7 reinos. Durante los 3 primeros años del reinado del muchacho, los combates prosiguieron en el oeste, pues Lady Joanna de Roca Casterly, en nombre de su hijo, el joven Lord Loreon, siguió resistiendo a los ataques de los hijos del hierro de Dalton Greyjoy. Los detalles de aquella guerra quedan fuera del propósito de esta obra. Para aquellos que deseen saber más, serán especialmente útiles los capítulos relacionados de demonios marinos, historia de los hijos del dios ahogado de las islas, del archimaestre Manchester. Baste decir que, aunque el Kraken Rojo había demostrado ser un valioso aliado de los negros durante la danza, la llegada de la paz demostró que los hombres del hierro lo tenían en más estima que a los verdes. Aunque no había llegado al extremo de declararse abiertamente rey de las Islas del Hierro, Dalton Greyjoy prestó muy poca atención a los edictos que promulgó el Trono de Hierro durante aquellos años, quizá porque el rey era un muchacho y su mano era un Lannister,
Cuando se le ordenó poner coto a los saqueos, Greyjoy siguió como siempre. Cuando le dijeron que devolviera a las mujeres que habían raptado sus hombres del hierro, respondió: «Solo el dios ahogado puede cortar el lazo que une a un hombre con sus esposas de sal». A la orden de devolver Isla Bella a sus anteriores señores, su respuesta fue: «Si regresan del fondo del mar, de buen agrado les entregaré lo que fue suyo». Cuando Joanna Lannister intentó armar una nueva flota de guerra para llevar la batalla hasta los hombres del hierro, el Kraken rojo cayó sobre los astilleros y les prendió fuego, y de paso aprovechó para llevarse otro centenar de mujeres. La mano envió una amonestación airada, a la cual Lord Dalton respondió: «Las mujeres del oeste parecen preferir a los hombres del hierro antes que a los leones cobardes, pues se arrojan al mar y nos rogaron que las llevásemos». Al otro lado de Poniente soplaban vientos de guerra asimismo. El asesinato de Sharaco Lohar de Lys, el almirante que había presidido el desastre de la triarquía en el Gaznate, resultó ser la chispa que envolvió en llamas a las tres hijas y aventó la brasa de la rivalidad entre Tyrosh, Lys y Myr, hasta convertirla en una guerra abierta. En la actualidad se acepta que la muerte del arrogante Shakaro fue un asunto personal. Murió a manos de uno de sus rivales por los favores de una cortesana conocida como el Cisne Negro. Sin embargo, en aquella época se tomó por un asesinato político. Las sospechas recayeron sobre los mirenses cuando Lys y Myr entraron en guerra. Tyrosh aprovechó para afianzar su dominio sobre los peldaños de piedra. Para reforzar la pretensión, el arconte de Tyrosh llamó a Rocalio Rindom, el extravagante capitán general que en el pasado había comandado las fuerzas de la triarquía contra Daemon Targaryen. Rocalio se apresuró a invadir las islas y dio muerte al rey del Mar Angosto, solo para, acto seguido, reclamar para sí la corona, traicionando al arconte y a su ciudad natal. A ello siguió una confusa guerra de 4 bandos, que tuvo el efecto de cerrar al comercio el extremo sur del Mar Angosto y cortar las rutas del comercio oriental de Desembarco del Rey, el Valle Oscuro, Poza de la Doncella y Puerto Gaviota. Pentos, Bravos y Lorat se vieron afectadas igualmente y enviaron emisarios a Desembarco del Rey con la esperanza de que el Trono de Hierro se sumara a una gran alianza contra Racalio y las pendencieras hijas. Sir Taylan agasajó espléndidamente a los emisarios, pero rechazó la oferta. Sería un error para Poniente verse envuelto en las interminables trifulcas de las ciudades libres, dijo al Consejo de Regencia. Aquel fatídico 131 después de la conquista llegó a su fin con los mares en las llamas tanto al este como al oeste de los 7 reinos, mientras las ventiscas azotaban Invernalia y el norte. En Desembarco del Rey tampoco reinaba la felicidad, y la gente había empezado a desencantarse con el niño rey y la pequeña reina, a quienes no se había vuelto a ver desde la boda, y empezaban a propagarse rumores sobre la mano encapuchada. Aunque las capas doradas se habían llevado al pastor renacido y lo habían aligerado del peso de la lengua, otros habían ocupado su lugar y proclamaban que la mano del rey practicaba las artes prohibidas, bebía sangre del neonato y era además un monstruo que oculta a dioses y hombres su rostro deforme. Dentro de la Fortaleza Roja también se hablaba en susurros de los reyes. El matrimonio real tuvo problemas desde el principio. Tanto el novio como la novia eran niños. Aegon tenía 11 años y Yajaera solo 8. Tras casarse tenían poco contacto entre sí, excepto en las ocasiones formales, e incluso esos casos eran raros, pues la reina odiaba abandonar sus aposentos. Los dos están destrozados, declaró el gran maestre Munkun en una carta remitida al cónclave. La reina había presenciado el asesinato de su mellizo a manos de Sangre y Queso. El rey había perdido a sus 4 hermanos y después había visto cómo su propio tío arrojaba a su madre a las fauces de un dragón. No son niños normales, escribió Munkun. Carecen de alegría, ni ríen ni juegan. La niña moja la cama y llora inconsolablemente cuando la corrigen. Sus propias damas dicen que tiene 8 años y va para 4. Estoy seguro de que si no le hubiera aderezado la leche con sueño dulce antes de la boda, se habría desmoronado durante la ceremonia. En cuanto al rey,
El nuevo gran maestre añadía: Aegon no muestra apenas interés por su esposa, ni por ninguna otra muchacha. No cabalga, caza, ni participa en justas, pero tampoco disfruta con actividades sedentarias como la lectura, la danza o el canto. Aunque su inteligencia parece adecuada, nunca empieza una conversación, y cuando le dicen algo sus respuestas son tan lacónicas que cualquiera diría que el acto de hablar le causa dolor. No tiene amigos, excepto el bastardo Gaemon Pelo Claro, y es raro que duerma toda la noche. Muchas veces, a la hora del lobo, se le puede ver en la ventana contemplando las estrellas. Pero cuando le ofrecí Reinos del Cielo del archimaestre Liman, no mostró ningún interés. Aegon sonríe rara vez, y no ríe nunca, pero tampoco muestra señales visibles de ira o miedo, salvo en lo que respecta a los dragones, cuya mera mención despierta en él una furia inusitada. Orwell calificó a su Alteza de tranquilo y sereno. Yo digo que está muerto por dentro. Camina como un fantasma por los pasillos de la Fortaleza Roja. Hermanos, debo ser sincero, pero temo por nuestro rey y por el reino. Ciertamente, sus temores demostraron estar bien fundados. Por funesto que hubiera sido el 131 después de la conquista, los 2 años siguientes fueron mucho peores. Empezaron con una nota ominosa cuando Orwell, el antiguo gran maestre, apareció en un bordel llamado Madre, cerca del extremo inferior de la calle de la Seda, desprovisto de pelo, barba y la cadena del oficio. Atendía por viejo Wild, y se ganaba el pan barriendo, fregando, inspeccionando a los clientes en busca de indicios de viruela y preparando el té de la luna o pócimas de tanaceto y polio para que las hijas de la madre se liberasen de embarazos indeseados. Nadie prestó la menor atención al viejo Will hasta que decidió enseñar a leer a algunas muchachas más jóvenes de Madre. Una de sus alumnas demostró una nueva habilidad a un sargento de los capas doradas, que lo encontró sospechoso y se llevó al anciano para interrogarlo. La verdad no tardó en emerger. El castigo por desertar de la guardia de la noche es la muerte. Aunque Orwell aún no había jurado los votos, muchos consideraban que había roto su promesa. Ni se planteó permitirle embarcar hacia el muro. Los regentes estuvieron de acuerdo en que debía cumplirse la sentencia de muerte original que se había dictado por Lord Stark. Sir Tylan no lo negó, aunque señaló que aún había que asignar el cargo de justicia del rey, y que él, por ser ciego, no era el idóneo para empuñar la espada. Con aquel pretexto, la mano confinó a Orwell en una celda de la torre, grande, ventilada y demasiado cómoda según algunos, hasta el momento en que se disponga de un verdugo aceptable. Aquello no engañó ni al Septonustas ni a Champiñón. Orwell había servido con Sir Tylan en el Consejo Verde de Aegon II, y la vieja amistad y el recuerdo que lo habían soportado juntos tuvieron algo que ver con la decisión de la mano. Incluso se proporcionó pluma y tinta y pergamino al antiguo gran maestre para que pudiera seguir escribiendo sus confesiones. Y eso hizo durante la mayor parte de los 2 años siguientes. Así fue como plasmó la extensa historia de los reinados de Viserys I y Aegon II, que más tarde sería una valiosísima fuente para el relato verídico de su sucesor. Menos de 15 días después llegó a desembarco del rey la noticia de que bandadas de salvajes de las montañas de la luna habían caído en gran número sobre el valle de Arryn en una incursión de saqueo, y Lady Jane Arryn abandonó la corte y zarpó hacia Puerto Gaviota para dirigir la defensa de sus tierras y sus gentes. También había preocupantes agitaciones a lo largo de las marcas de Dorne, pues Dorne tenía una nueva gobernante, Aliandra Martell, una osada joven de 17 años que se consideraba la nueva Nymeria, y detrás de cuyo afecto andaban todos los jóvenes señores del sur de las Montañas Rojas. Para hacer frente a aquellas incursiones, Lord Caron partió también de desembarco del rey y se dirigió a toda prisa hacia Canto Nocturno en las marcas de Dorne. De este modo, los 7 regentes se quedaron en 5. El más influyente era, a las claras, la serpiente marina, cuya riqueza, experiencia y alianzas lo convertían en el primero entre iguales. Y algo más significativo, parecía ser el único hombre en el que el joven rey estaba dispuesto a confiar.
Por todos aquellos motivos, el reino sufrió un golpe terrible en el 6º día de la tercera luna del 132, cuando Corlys Velaryon, señor de las mareas, se desplomó mientras subía la escalera serpentina de la fortaleza roja de Desembarco del Rey. Cuando el gran maestre Munkun llegó a su ayuda, lo halló muerto. Tenía 79 años, había servido a 4 reyes y a una reina, había navegado hasta los confines del mundo, había alzado a la casa Velaryon a un nivel sin precedentes de riqueza y poder, se había casado con una princesa que podía haber sido reina, había engendrado a jinetes de dragón, construido ciudades y flotas, y demostrado su valor en tiempo de guerra y sabiduría en tiempo de paz. Los 7 reinos no volverían a ver a nadie como él. Con su muerte se produjo un gran desgarrón en el deteriorado tejido de los 7 reinos. El cadáver de Lord Corlys estuvo expuesto al pie del trono de hierro durante 7 días. Después, sus restos se trasladaron a Marcaderiva a bordo del Beso de la Sirena, capitaneado por Marilda de la Quilla y su hijo Alyn. Allí sacaron a flote una vez más el baqueteado casco del Serpiente Marina y lo remolcaron hasta las aguas profundas del este de Rocadragón, donde Corlys Velaryon fue incinerado en el mar, a bordo del barco que le había dado el nombre. Se dice que después de que se hundiera el casco, el caníbal planeó en lo alto, con sus grandes alas negras extendidas en un último saludo. Un detalle conmovedor, pero muy probablemente un adorno tardío. Según todo lo que sabemos sobre el caníbal, habría sido más propenso a devorar el cadáver que a rendirle homenaje. La serpiente marina había nombrado heredero al nacido Alyn de la Quilla, por aquel entonces Alyn Velaryon. Pero la sucesión no fue incuestionada. Se sacó a colación la época del rey Viserys. Sir Baemon Velaryon, sobrino de Lord Corlys, se había presentado como auténtico heredero de Marcaderiva. Aquella rebelión le costó la cabeza, pero había dejado tras sí esposa e hijos. Sir Baemon era hijo del mayor de los hermanos de la serpiente marina. También tenían pretensiones otros 5 sobrinos, hijos de otro hermano. Cuando presentaron su caso ante Viserys, ya enfermo y debilitado, cometieron el terrible error de poner en duda la legitimidad de los vástagos de su hija, insolencia por la cual Viserys les arrancó la lengua, aunque les permitió conservar la cabeza. 3 de los 5 silenciosos habían muerto durante la danza, luchando por Aegon II contra Rhaenyra, pero 2 habían sobrevivido, así como los hijos de Sir Baemon, y todos se presentaron insistiendo que tenían más derechos sobre Marcaderiva que ese bastardo de la Quilla cuya madre era una ratona. Daemon y Daeron, hijos de Sir Baemon, presentaron su demanda ante el Consejo en Desembarco del Rey. Cuando la mano y los regentes fallaron en su contra, decidieron sabiamente aceptar la decisión y reconciliarse con Lord Alyn, que los recompensó con tierras en Marcaderiva a condición de que aportaran barcos a la flota. Sus silenciosos primos optaron por una táctica diferente. Al no tener lengua para presentar su alegato, prefirieron discutir con las espadas, dice Champiñón. Sin embargo, el plan de asesinar a su joven señor se torció cuando los guardias del castillo de Marcaderiva demostraron ser leales a la memoria de la serpiente marina y al heredero elegido. A Sir Valentín lo mataron durante la intentona y capturaron a su hermano Sir Rogar, lo condenaron a muerte, pero salvó la cabeza vistiendo el negro. Alyn Velaryon, el hijo bastardo de Ratona, quedó al fin instruido formalmente como señor de las mareas y amo de Marcaderiva, tras lo cual se dirigió a Desembarco del Rey para reclamar el puesto de la serpiente marina entre los regentes. Ni cuando aún era niño le faltó jamás audacia a Lord Alyn. La mano le dio las gracias y lo envió a casa de vuelta, comprensiblemente, pues Alyn Velaryon solo tenía 16 años en el 132 después de la conquista. El puesto de Corlys en el Consejo de Regencia ya se lo habían ofrecido a un hombre mayor y más curtido, Unwin Pake, señor de Pico Estrella de Dunstanbury, de Sotoálvar. Sir Taylan tenía una preocupación mucho más apremiante en el 132 después de la conquista, el asunto de la sucesión. Aunque Lord Corlys estaba viejo y frágil, su muerte repentina había servido como un sombrío recordatorio de que cualquier hombre podía morir en cualquier momento. Incluso los jóvenes aparentemente sanos como Aegon III. Guerra, enfermedades, accidentes. Había muchas maneras de morir. Y si fallecía el rey, ¿quién sería el siguiente? Si mueres sin heredero, volveremos a danzar,
por mucho que nos desagrade la música, advirtió Lord Manfred Monton a los otros regentes. El derecho de reina de Yajaera era tan sólido como el del rey, incluso más según algunos, pero la idea de colocar en el trono de hierro a aquella niña dulce, sencilla y asustada era una locura, y en eso estaban todos de acuerdo. Y el propio rey Aegon, cuando le preguntaron, propuso a su copero Gaemon Pelo Claro, y recordó a los regentes que el muchacho ya fue rey antes, aunque ello también era imposible. Lo cierto era que solo habían 2 aspirantes que pudieran aceptar el reino: las gemelas hermanastras del rey, Baela y Rhaena Targaryen, hijas de Lady Laena Velaryon, la primera esposa del príncipe Daemon. Las muchachas contaban 16 años por aquel entonces, eran altas, delgadas, de pelo como la plata, y la ciudad las adoraba. El rey Aegon, después de la coronación, rara vez ponía el pie fuera de la fortaleza roja, y su pequeña reina nunca abandonaba sus aposentos. Así que durante la mayor parte del año anterior habían sido Rhaena y Baela las que salían a cazar o a practicar la cetrería, daban limosnas a los pobres, recibían a los emisarios y señores visitantes junto a la mano del rey y hacían de anfitrionas en las fiestas, no demasiado abundantes, mascaradas y bailes, de los que aún no se había celebrado ninguno. Eran las únicas Targaryen que la gente veía alguna vez. Pero incluso en este aspecto hubo dificultades y divisiones en el consejo. Cuando Léwyn Corby dijo, Lady Rhaena sería una reina espléndida, Sir Tyland señaló que Baela había sido la primera en salir del vientre de su madre. Baela es demasiado indómita, replicó Sir Torren Manderly. ¿Cómo puede gobernar el reino si no es capaz de gobernarse a sí misma? Sir Willis Fell estuvo de acuerdo. Debe ser Rhaena, ella tiene un dragón, y su hermana no. Cuando el Lord Corby respondió, Baela voló en un dragón, Rhaena solo tiene una cría. Roland Westerling replicó, el dragón de Baela hizo caer al rey difunto. En el reino hay muchos que no lo han olvidado. Si la coronamos, todas las viejas heridas se volverán a abrir. Fue el gran maestre Munkun quien puso fin al debate al decir, mis señores, todo eso no importa, las 2 son mujeres. ¿Tampoco hemos aprendido de la matanza? Debemos atenernos a la primogenitura, como dictó el Gran Consejo en el 101. La aspiración masculina va por delante de la femenina. Pero cuando Sir Tyland dijo, ¿y quién es el aspirante masculino, mi señor? Parece que los hemos matado a todos. Munkun no pudo responder, sino que tendría que investigarlo, de modo que el asunto crucial de la sucesión quedó sin resolver. Aquella incertidumbre no hizo mucho por liberar a las gemelas de la tensión lisonjera de todos los pretendientes, confidentes, acompañantes y demás aduladores ansiosos por entablar amistad con las presuntas sucesoras del rey. Aunque ellas reaccionaron ante los laméculos de forma enormemente distintas, mientras que Rhaena estaba encantada de ser el centro de la vida cortesana, Baela se erizaba ante los halagos y disfrutaba burlando y atormentando a los pretendientes que aleteaban a su alrededor como polillas. De pequeñas las gemelas eran inseparables y resulta imposible distinguirlas, pero con la distancia la experiencia las había moldeado de forma muy diferente. En el valle, Rhaena había disfrutado de una vida de comodidad y privilegio como pupila de Lady Jane. Tenía doncellas que le cepillaban el pelo y la bañaban mientras que los juglares componían odas a su belleza y los caballeros gustaban a su favor. La situación era igual en Desembarco del Rey, donde decenas de galantes jóvenes señores competían por sus sonrisas. Los artistas le regalaban permiso para dibujarla, le rogaban permiso para dibujarla o pintarla, y los mejores modistos aspiraban el honor de coserle los vestidos. A cualquier lugar que fuese Rhaena la acompañaba Aurora, su joven dragona, a menudo enroscada en sus hombros como si fuera una estola. La estancia de Baela en Rocadragón había sido más problemática y había terminado con fuego y sangre. Cuando llegó a la corte, pocas jóvenes tan salvajes y obstinadas habría en el reino. Rhaena era esbelta y elegante, Baela fibrosa y rápida. A Rhaena le encantaba bailar. Baela vivía para cabalgar y para volar, aunque aquello le había sido arrebatado cuando su dragón murió. Llevaba el pelo plateado, tan corto como un muchacho, para que no se le atravesase en la cara cuando cabalgaba.
Se escapaba una y otra vez de sus damas de compañía para ir a buscar aventuras en las calles. Participaba en delirantes carreras a caballo a lo largo de la calle de las Hermanas. Cruzaba a nado a la luz de la luna el río de aguas negras, cuya intensa corriente había ahogado a más de un nadador experto. Bebía con los capas doradas en los barracones, apostaba dinero y a veces ropa en los reñideros de ratas de lecho de pulgas. En cierta ocasión desapareció durante 3 días. Al volver se negó a decir dónde había estado. Y había algo peor: la afición de Baela por las compañías poco recomendables. Como si de perros callejeros se tratase, se los llevaba a la Fortaleza Roja e insistía en que les diera puestos en el castillo o en que formasen parte de su propio séquito. Aquellas mascotas suyas incluían un juglar joven y atractivo, un aprendiz de herrero cuyos músculos admiraba, un mendigo sin piernas que le dio lástima, un prestidigitador que hacía trucos baratos al que tomó por un auténtico mago, el modesto escudero de un caballero marginal e incluso un par de gemelas, como nosotras Rae, que encontró en un burdel. Una vez apareció con una compañía de titiriteros. La septa Amaris, a quien habían encargado que se ocupara de la instrucción religiosa y moral de Bae, estaba desesperada, y ni siquiera el Septonustas parecía capaz de dominar su comportamiento. «La muchacha debe casarse, y pronto», le dijo a la mano del rey. «De lo contrario, temo que traiga la deshonra a la casa Targaryen y avergüence a su Alteza, su hermano». Sir Tylan sabía que el consejo del Septon era sensato, pero también peligroso. A Baela no le faltaban pretendientes. Era joven, hermosa, sana, rica y de la más alta cuna. Cualquier señor de los 7 reinos consideraría un honor tomarla como esposa, pero una elección incorrecta podría traer graves consecuencias, pues su marido estaría muy cerca del trono. Una pareja sin escrúpulos, venal o abiertamente ambiciosa podría causar duelos y quebrantos sin fin. Los regentes consideraron una veintena de candidatos para Lady Baela. Valoraron a Lord Tully, a Lord Blackwood, a Lord Hightower, aún soltero, aunque había tomado como amante a la viuda de su padre, y una serie de alternativas menos probables, incluidos Dalton Greyjoy, el Kraken rojo. Se jactaba de tener un centenar de esposas de sal, pero nunca había tomado una esposa de roca. Un hermano pequeño de la princesa de Dorne e incluso el rebelde Racalior Rindon. A todos los descartaron por un motivo u otro. Por último, la mano y el consejo de regencia decidieron comprometer a Baela con Thaddeus Rowan, señor de Soto de Oro. Rowan era una elección prudente, sin duda. Su segunda esposa había muerto el año anterior y se sabía que buscaba una doncella adecuada para que ocupase su lugar. No cabía duda sobre su virilidad. Con su primera mujer había engendrado 2 hijos y con la segunda 5. Como no tenía hijas, Baela sería la señora indiscutida del castillo. Los 4 hijos menores aún vivían allí, necesitaban una mano femenina. Que toda la descendencia de Lord Rowan estuviera compuesta por varones jugaba enormemente a su favor. Si tenía un hijo con Lady Baela, Aegon III tendría un sucesor inequívoco. Lord Thaddeus era un hombre franco, afable y bienhumorado, querido y respetado, marido afectuoso y buen padre para sus hijos. Durante la danza había luchado con habilidad y valor en el bando de la reina Rhaenyra. Era orgulloso sin ser altanero, justo pero no rencoroso, leal a sus amigos, fiel cumplidor en materia religiosa sin ser excesivamente beato, y libre de ambiciones vanas. Si el trono pasaba a manos de Lady Baela, Lord Rowan sería el consorte perfecto. La apoyaría con todas sus fuerzas e inteligencia sin intentar dominarla ni usurparle el puesto de gobernante. El Septonustas nos cuenta que los regentes quedaron muy satisfechos con el resultado de las deliberaciones. Cuando comunicaron el emparejamiento a Baela Targaryen, ésta no compartió tal satisfacción. Lord Rowan me saca 40 años, es calvo como una piedra y su barriga pesa más que yo. Se dice que replicó a la mano del rey y añadió: me he acostado con 2 de sus hijos, el mayor y el tercero, creo. No con los 2 a la vez. Claro, habría sido indecoroso. No podemos asegurar que esto sea cierto. Se sabía que en ocasiones a Lady Baela le gustaba provocar. Si esa era su intención en aquel momento, lo consiguió.
La mano la envió de vuelta a sus aposentos y puso guardias en la puerta para asegurarse de que siguiera en ellos hasta que los regentes se pudieran reunir. Pero al día siguiente descubrió con consternación que Baela había huido subrepticiamente del castillo. Se supo más tarde que se había descolgado por una ventana, había intercambiado la ropa con una lavandera y había salido andando por la puerta principal. Cuando se calmó el revuelo, ya había cruzado media bahía de Aguas Negras con un pescador al que pagó para que la llevara a mar deriva. Allí buscó a su primo, el señor de las mareas, y le relató sus cuitas. 15 días después, Alyn Velaryon y Baela Targaryen contraían matrimonio en el Septon de Rocadragón. La novia tenía 16 años, el novio casi 17. Indignados, varios regentes exigieron a Sir Taylan que solicitara al Septon Supremo la anulación del matrimonio, pero la respuesta de la mano fue de resignación divertida. Prudentemente hizo correr la voz de que el rey y la corte habían organizado la boda, pues creía que la rebeldía de Baela resultaba más escandalosa que su elección de marido. El chico es de sangre noble, aseguró a los regentes, y no dudo que demostrará ser tan leal como su hermano. Aplacaron el orgullo herido de Thaddeus Rowan, comprometiéndolo con Floris Baratheon, una doncella de 14 años a la que muchos consideraban la más hermosa de las 4 tormentas, como se conocía a las 4 hijas de Lord Borros. En el caso de Floris, el apodo era totalmente inadecuado. Era una muchacha apacible, si bien un tanto frívola, que moriría de parto 2 años después. El matrimonio tormentoso sería el que se celebró en Rocadragón, como demostraría el paso de los años. La huida a medianoche de Baela Targaryen a través de bahías de Aguas Negras confirmó todas las dudas que albergaban sobre ella, la mano y el consejo de regentes. La chica es salvaje, obstinada y desobediente, como nos temíamos, declaró lastimeramente Sir Willis Fell. Y ahora se ha atado al advenedizo bastardo de Lord Corlys. Tiene una serpiente como padre y una rotona como madre. ¿Ese va a ser nuestro príncipe consorte? Los regentes se mostraron de acuerdo. Baela Targaryen no podía ser la heredera del rey Aegon. Tendrá que ser Lady Rhaena, declaró Moto, siempre y cuando se case. En aquella ocasión, a instancias de Sir Taylan, la muchacha asistió al debate. Lady Rhaena resultó ser tan dócil como intratable había sido su hermana. Por supuesto que se casaría con quien desearan el rey y el consejo. Concedió, aunque me complaciera que no fuera tan anciano como para no poder darme hijos, ni tan gordo como para aplastarme en el lecho. Mientras sea considerado amable y noble, sé que podré amarlo. Cuando la mano le preguntó si tenía algún favorito entre los señores y caballeros que le habían cortejado, confesó que le agradaba especialmente Sir Corwin Corby, a quien la había conocido en el valle cuando era pupila de Lady Arryn. Sir Corwin distaba de ser una elección ideal, era un segundón y tenía 2 hijas de un matrimonio anterior. Con 32 años era un hombre, no un muchacho inexperto, pero la casa Corby era antigua y honorable, y Sir Corwin un caballero de tanta reputación que su difunto padre le había entregado a dama desesperada, la espada de acero valirio de los Corby. Su hermano, Leowyn, era el protector del reino. Solo por aquel detalle, ya habría sido difícil que los regentes pudieran objetar. Así pues, el emparejamiento quedó decidido. Un compromiso rápido y seguido de una boda apresurada 15 días después. La mano habría preferido un noviazgo más largo, pero los regentes consideraron que sería más prudente que Rhaena se casara cuanto antes, ante la posibilidad de que su hermana ya estuviera encinta. Las gemelas no fueron las únicas damas del reino que se casaron en el 132 después de la conquista. Aquel mismo año, un poco más tarde, Penjicot Blackwood, el señor del Árbol de Cuervos, encabezó una comitiva por el Camino Real hacia Invernalia para asistir a la boda de su tía Alicent con Lord Cregan Stark. El norte ya estaba en las garras del invierno, por lo que el viaje duró el triple de lo previsto. La mitad de los jinetes perdieron el caballo mientras la columna luchaba contra las ventiscas aullantes y los carruajes de Lord Blackwood sufrieron en 3 ocasiones el ataque de bandas de forajidos,
que se llevaron la mayor parte de sus provisiones y todos los regalos de boda. Sin embargo, se dice que la ceremonia en sí fue espléndida. Ali la Negra y su lobo proclamaron sus votos ante el árbol corazón en los bosques helados de Invernalia. En el banquete subsiguiente, Rickon, el hijo de 4 años de Lord Cregan, fruto de su primer matrimonio, entonó una canción dedicada a su nueva madrastra. Lady Elenda Baratheon, la viuda de Bastión de Tormentas, también se hizo con un nuevo marido aquel año. Con Lord Borros muerto, y siendo Olivar un niño, las incursiones de los dornineses en las tierras de la tormenta se hicieron cada vez más numerosas, y los forajidos del bosque real eran muy problemáticos. La viuda sintió la necesidad de la mano fuerte de un hombre para mantener la paz, y eligió a Sir Stephen Connington, segundogénito del señor del Nido del Grifo, aunque era 20 años menor que Lady Elenda. Connington había demostrado su valor en la campaña de Lord Borros contra el rey buitre, y se decía que era tan valeroso como atractivo. En otros lugares estaban más ocupados con la guerra que con los matrimonios. El Kraken Rojo y sus hombres del hierro seguían asaltando y saqueando por todo el mar del ocaso. Tirosh, Mir y Lys y la alianza de 3 bandas de bravos Pentos y Lorat se enfrentaban en los Pentaños de Piedra y las Tierras de la Discordia, mientras que el reino rebelde de Rocalio Raindon seguía bloqueando el extremo inferior del Mar Angosto. El comercio se marchitaba en Desembarco del Rey, el Valle Oscuro, Posado de la Doncella y Puerto Gaviota. Los mercaderes y comerciantes clamaban al rey que, o bien se negaba a recibirlos, o bien no se le permitían, según a qué crónica demos crédito. En el norte, el espectro del hambre empezaba a acechar. Cregan Stark y sus vasallos veían disminuir sus reservas de provisiones, y la Guardia de la Noche tenía que rechazar cada vez más incursiones de los salvajes del otro lado del muro. Más tarde, aquel mismo año, una enfermedad terrible empezó a extenderse por las 3 hermanas. Las fiebres de invierno, como se llamaban, mataron a la mitad de la población de Villahermana. La mitad superviviente, convencida de que la peste había llegado a sus costas en un ballenero de Puerto Iben, se alzó y masacró a todos los marineros ibinenses que cayeron en sus manos. Prendió fuego a los barcos. Dio igual. Cuando la enfermedad cruzó el Mordisco y llegó a Puerto Blanco, las oraciones de los septones y las pócimas de los maestres resultaron ser igualmente ineficaces. Hubo miles de muertos, entre ellos Lord Desmond Manderly, su espléndido hijo Sir Medry, el mejor caballero del norte. Lo sobrevivió solo 4 días antes de caer víctima del mismo mal. Como Sir Medrick no tenía hijos, su fallecimiento tuvo otra consecuencia desastrosa. El señorío pasó a manos de su hermano, Sir Torren, que se vio obligado a renunciar a su puesto en el Consejo de la Regencia para asumir el gobierno de Puerto Blanco. Aquello dejó 4 regentes donde habían sido 7. Habían muerto tantos señores grandes y menores durante la Danza de los Dragones que la Ciudadela denominaba acertadamente a este periodo el invierno de las viudas. Nunca en toda la historia de los 7 reinos, ni antes ni después, hubo tantas mujeres a cargo de tanto poder y gobernando en el lugar de sus esposos, hermanos y padres fallecidos, pues sus hijos aún estaban en pañales o mamando. Muchas de sus historias se recogieron en la monumental obra del archimaestre Avelon, cuando gobernaron las mujeres, las damas de las postrimerías. Aunque Avelon escribió sobre cientos de viudas, debemos restringirnos a unas pocas. 4 de aquellas mujeres, para bien o para mal, desempeñaron un papel crítico en la historia del reino a finales del 132 y principios del 133 después de la conquista. La más destacada de ellas fue Lady Joanna, la viuda de Roca Casterly, que gobernó los dominios de la casa Lannister en nombre de su joven hijo, Lord Loreon. Una y otra vez había pedido ayuda contra los salteadores a la mano de Aegon III, el gemelo de su difunto marido, pero tal ayuda no había llegado. Por último, desesperada por proteger a su gente, Lady Joanna se fundó la cota de malla para guiar a los hombres de Lannisport y Roca Casterly contra sus enemigos. Los cantares relatan cómo mató una docena de hombres del hierro bajo la muralla de Cais, pero podemos descartarlos tranquilamente como una obra de juglares borrachos. Joanna portaba un estandarte en la batalla, no una espada. Sin embargo, su valor inspiró a los occidentales que se encontraban bajo su mando
pues no tardaron en rechazar a los asaltantes y Case se salvó. Entre los que murieron estaba el tío predilecto del Kraken rojo. Lady Charis Flotty, la viuda de la Adera, alcanzó una fama de una clase distinta por su trabajo en la restauración de aquella ciudad destrozada. Gobernando en nombre de su hijo, medio año después de la batalla de la Adera, había dado a luz a un robusto chiquillo de pelo oscuro, al que declaró heredero legítimo de su difunto marido, aunque era bastante más probable que lo hubiera engendrado John Roxton el Osado. Lady Charis derribó los armazones calcinados de casas y tiendas y reconstruyó la muralla de la ciudad. Enterró a los muertos, plantó trigo, cebada y nabos en las tierras donde había estado los campamentos. E incluso hizo limpiar, disecar y exponer en la plaza de la ciudad las cabezas de los dragones Bruma y Vermiltor, lo que le procuró buenos ingresos a los viajeros dispuestos a pagar por verlas, un penique por mirar, una estrella por tocar. En Antigua, la relación entre el Septon Supremo y Lady Sam, viuda de Lord Ormond, siguió deteriorándose cuando ésta hizo caso omiso de la orden de su Altísima Santidad de abandonar el lecho de su hijastro y unirse a las Hermanas Silenciosas como penitencia por sus pecados. Henchido de santa indignación, el Septon Supremo condenó a la señora viuda de Antigua como una fornicadora indecente y le prohibió poner un pie en el Septon estrellado, hasta que se hubiera arrepentido e impetrara perdón. Lo que hizo Lady Samantha fue montar en caballo de guerra e irrumpir en el Septon mientras su Altísima Santidad dirigía los rezos. Cuando el Septon exigió conocer sus intenciones, Lady Sam respondió que aunque le hubiera prohibido poner un pie en el septo, no había dicho nada de los cascos de caballo. A continuación ordenó a sus caballeros que bloqueasen las puertas. Si el septo estaba cerrado para ella, lo estaría para todo el mundo. Aunque el Septon Supremo se enrabió, vociferó y arrojó maldiciones a esta ramera a caballo, al final no tuvo más remedio que ceder. La cuarta y la última para nuestros fines de aquellas mujeres notables salió de las torres retorcidas y los baluartes destrozados de Harrenhal, la enorme ruina de las orillas de Ojo de Dioses. Marginado y olvidado desde que Daemon Targaryen y su sobrino Aemon se enfrentaron allí en un último vuelo, el trono maldito de Harren el Negro se había convertido en guarida de forajidos, caballeros ladrones y hombres arruinados que salían de su muralla para cebarse en viajeros, pescadores y granjeros. Un año atrás eran pocos, pero su número fue creciendo más tarde, y se decía que los gobernaba una hechicera, una reina bruja de terrible poder. Cuando aquellas narraciones llegaron a desembarco del rey, Sir Taylan decidió que ya era hora de reclamar el castillo y confió la tarea a un caballero de la Guardia Real, Sir Regis Groves, que partió con medio centenar de guerreros veteranos. En el castillo Darry se le unió Sir Damon Darry, con un contingente similar. Sir Regis cometió la imprudencia de suponer que tal fuerza sería más que suficiente para despachar a un puñado de intrusos. Sin embargo, cuando llegó ante la muralla de Harrenhal, se encontró con las puertas cerradas y cientos de hombres armados en los parapetos. Dentro había como mínimo 600 almas, un tercio de las cuales eran hombres en edad de combatir. Cuando Sir Regis exigió hablar con su señor, salió a parlamentar una mujer con un niño al lado. La reina bruja de Harrenhal resultó no ser otra que Alice Ríos, el ama de cría de baja extracción que primero había sido prisionera del príncipe Aemon Targaryen y después su amante, y que ahora afirmaba ser su viuda. El niño era Aemon, dijo al caballero. «¿Bastardo?», preguntó Sir Regis. «Hijo legítimo y heredero», espetó Alice Ríos como respuesta. «Y el rey por derecho de poniente», ordenó al caballero. «Arrodíllate ante tu rey», y lo impelió a comprometer su espada a su servicio. Sir Regis se echó a reír y contestó: «No me arrodillo ante bastardos y mucho menos ante el cachorro ilegítimo de un matasangre y una vaca lechera». Lo que ocurrió a continuación sigue siendo objeto de debate. Algunos afirman que Alice Ríos se limitó a alzar una mano y Sir Regis se puso a gritar y a agarrarse la cabeza hasta que le estalló el cráneo y esparció una lluvia de sangre y sesos. Otros insisten que el gesto de la viuda fue una seña, a la cual un ballestero disparó desde las almenas una flecha que atravesó el ojo de Sir Regis. Champiñón, que estaba a cientos de leguas, conjetura que quizá uno de los hombres de la muralla
fuera experto en el uso de la onda. Es sabido que las bolas de plomo, si se arrojan con fuerza suficiente, pueden provocar la clase de efecto explosivo, que presenciaron los hombres de Groves y le atribuyeron a la brujería. Fuera cual fuera el caso, Sir Regis Groves murió al instante. Justo después se abrieron las puertas de Harrenhal y de ellas surgió aullando un enjambre de jinetes que se lanzó a la carga. Se siguió una lucha encarnizada que arrasó a los hombres del rey. Sir Damon Darry, al tener un buen caballo, una buena armadura y un buen entrenamiento, fue uno de los pocos que consiguieron escapar. Los esbirros de la reina bruja dieron caza toda la noche a los desbandados antes de abandonar la persecución. De los 100 hombres que había partido de Castillo Darry, regresaron 32. Al día siguiente apareció el 33º superviviente. Lo habían capturado junto con varias decenas más, y lo habían obligado a presenciar la muerte de sus compañeros, torturados uno por uno, antes de liberarlo para que transmitiese una advertencia. «Debo contaros lo que he visto», jadeó, «pero no podéis reír. La viuda me ha echado una maldición. Si cualquiera de vosotros se ríe, moriré». Cuando Sir Damon le aseguró que nadie iba a reírse, el mensajero prosiguió: «Dice que no volváis a menos que sea con la intención de hincar la rodilla. Cualquiera que se acerque a la muralla morirá. Esas piedras tienen poder y la viuda lo ha despertado. Los 7 nos protejan. Tiene un dragón. Lo he visto». No ha llegado hasta nosotros el nombre del mensajero, como tampoco el del hombre que se rió. Pero alguien, uno de los hombres de Lord Darry, soltó una carcajada. El mensajero lo miró aterrado y a continuación se llevó las manos a la garganta y empezó a resollar. Incapaz de tomar aire, murió al cabo de un momento. Se dice que en la piel se le veían las huellas de unos dedos de una mujer, como si ésta hubiera estado en la sala y lo hubiera estado estrangulando. La muerte de un caballero de la Guardia Real preocupó enormemente a Sir Tyland, aunque Unwin Peake descartó la historia de Sir Damon Darry sobre brujería y dragones, y achacó a los forajidos la muerte de Regis Groves y sus hombres. Los otros regentes estuvieron de acuerdo. Haría falta una fuerza más poderosa para expulsarlos de Harrenhal. Concluyeron mientras el pacífico año del 132 después de la conquista tocaba a su fin. Pero antes de que Sir Tyland pudiera organizar el asalto o incluso considerar siquiera quién podía ocupar el lugar de Sir Regis entre los 7 de Aegon, cayó sobre la ciudad una amenaza mucho más grave que cualquier reina bruja. El tercer día del 133 después de la conquista, las fiebres de invierno llegaron a desembarco del rey. Hubiera surgido o no en los bosques oscuros de Ib y llegado o no a Poniente en un ballenero como creían los hermaneños. Era indudable que viajaba de puerto en puerto. Había alcanzado uno tras otro: Puerto Blanco, Puerto Gaviota, Poza de la Doncella y el Valle Oscuro, y llegaban informes de que también asolaba Bravos. El primer indicio de la enfermedad era un rubor intenso en la cara, fácil de confundir con el enrojecimiento de las mejillas que mostraban muchos hombres tras exponerse al aire gélido de los días de invierno. Pero tras ello venía una fiebre que, aunque ligera al principio, aumentaba y no dejaba de aumentar. Las sangrías no servían de nada, ni el ajo, ni ninguno de los diversos emplastos, pócimas y tinturas que se probaron. Meter a los enfermos en bañeras de nieve y agua helada parecía reducir el ritmo de la fiebre, pero no detenerla. Como no tardaron en descubrir los maestros que contrajeron la enfermedad. Al segundo día, la víctima se ponía a temblar con violencia y a quejarse de frío, aunque se sentía arder al contacto. El tercer día llegaban el delirio y el sudor sangriento. El cuarto día había muerto el enfermo, o estaba en vías de recuperación si la fiebre remitía. Solo un hombre de cada 4 sobrevivía a las fiebres de invierno. No se había visto una peste igual en los 7 reinos desde los escalofríos que asolaron Poniente durante el reino de Jaehaerys I. En Desembarco del Rey, los primeros indicios del mortífero rubor aparecieron a lo largo de la orilla, entre los marineros, los barqueros, los pescadores, los trabajadores del puerto, los estibadores y las putas de los muelles que ejercían su oficio junto al río Aguas Negras. Antes de darse cuenta de que estaban enfermos, muchos habían propagado el contagio por toda la ciudad, entre pobres y ricos indistintamente.
Cuando llegó la noticia a la corte, el gran maestre Munkun acudió en persona a examinar a algunos enfermos para asegurarse de que se trataba realmente de las fiebres de invierno y no de alguna otra dolencia más leve. Preocupado ante lo que encontró, Munkun no regresó al castillo por temor de haberse contagiado después de estar en contacto con docenas de putas y estibadores febriles, y mandó a su aprendiz con una carta urgente para la mano del rey. Sir Tailan actuó sin dilación y ordenó a las capas doradas que cerrasen la ciudad y se asegurasen de que nadie entrara ni saliera hasta que las fiebres hubieran completado su proceso. También ordenó que se bloquearan las grandes puertas de la Fortaleza Roja para mantener la enfermedad alejada del rey y de la corte. Pero las fiebres de invierno no guardaron el menor respeto por las puertas, los guardias ni la muralla del alcázar. Aunque la fiebre de algún modo parecía haber perdido cierta virulencia en su viaje hacia el sur, en los días que siguieron hubo decenas de miles de enfermos, de los que murieron 3/4 partes. El gran maestre Munkun resultó ser uno de los afortunados que se recuperó. Pero Sir Willis Fell, Lord Comandante de la Guardia Real, cayó junto a 2 de sus hermanos juramentados. El Lord Protector, Llewellyn Corby, se retiró a sus aposentos al contraer la enfermedad e intentó curarse con vino caliente especiado. Murió, al igual que su esposa y varios criados. 2 doncellas de la reina Yajaera tuvieron las fiebres y fallecieron, aunque la pequeña reina siguió sana y vigorosa. También murió el comandante de la guardia de la ciudad 9 días después. Su sucesor lo siguió a la tumba. Los regentes tampoco se libraron. Lord Westerling y Lord Motton cayeron enfermos. Este último superó las fiebres y sobrevivió, aunque quedó muy debilitado. Roland Westerling, un anciano, falleció. Puede que una de las muertes resultara piadosa. La reina viuda Alicent de la casa Hightower, segunda esposa del rey Viserys I y madre de sus hijos Aegon, Aemon y Daeron, y de su hija Eleana, murió la misma noche que el Lord Westerling, después de confesarle sus pecados a su septa. Había sobrevivido a todos sus hijos y pasado el último año de su vida confinada en sus aposentos, sin más compañía que la septa, las criadas que le llevaban la comida y los guardias del otro lado de la puerta. Le proporcionaron libros y agujas e hilo, pero los guardias decían que pasaba más tiempo llorando que leyendo o cosiendo. Un día hizo trizas todos sus vestidos. Al final del año había empezado a hablar sola y había desarrollado una intensa aversión al color verde. En los últimos días la reina viuda pareció recuperar la lucidez. «Quiero volver a ver a mis hijos», le dijo a la septa, «y a Eleana, mi querida chiquilla. Oh, y al rey Jaehaerys, le leeré como cuando era pequeña. Me decía que tenía una voz encantadora». Curiosamente, la reina Alicent habló mucho en sus horas finales sobre el viejo rey, pero no mencionó a su esposo, el rey Viserys. El desconocido acudió a buscarla una noche lluviosa, a la hora del lobo. El Septimius Daus tomó nota con fidelidad de todas aquellas muertes y se aseguró de trasladarnos las inspiradoras últimas palabras de todos los grandes señores y damas nobles. Champiñón también anotó los nombres de los fallecidos, pero dedicó más tiempo a las estupideces de los vivos, como el relato del escudero feo que convenció a una hermosa doncella de que le entregara su virtud, diciéndole que tenía las fiebres, y en 4 días habré muerto y no quiero dejar este mundo sin conocer el amor. El truco le salió tan bien que lo repitió con otras 6 muchachas, pero cuando pasó el tiempo y no se moría empezaron a hablar y se destapó el montaje. Champiñón atribuye su propia supervivencia a la bebida. Si bebía suficiente vino, razoné, no me daría cuenta de que caía enfermo, y cualquier idiota sabe que lo que no se conoce no puede hacer daño. 2 héroes improbables despuntaron brevemente en aquellos días sombríos. Uno fue Orwell, cuyos carceleros lo dejaron salir de su celda después de que las fiebres quebrantasen a muchos otros maestres. La edad, el miedo y el largo encierro lo habían convertido en una sombra del hombre que fue, y sus curas y pócimas no fueron más eficaces que el resto de los maestres. Pero trabajó incansablemente para salvar a los que pudo y aliviar las últimas horas de los demás. El otro héroe, para sorpresa de todos, fue el joven rey. Para horror de la Guardia Real, Aegon dedicaba los días a visitar a los enfermos y muchas veces pasaba horas sentado junto a ellos, a veces cogiéndolos de la mano y refrescándoles la frente con paños húmedos. Aunque rara vez hablaba, compartía el silencio con ellos y los escuchaba mientras le contaban anécdotas de su vida.
le rogaban perdón o se jactaban de sus conquistas, sus actos bondadosos y sus hijos. Muchos de los que visitó murieron, pero los que superaron la enfermedad atribuyeron su supervivencia al toque de las manos sanadoras del rey. Pero si existía alguna magia en el toque del rey, como creían muchos en el pueblo llano, fracasó cuando más se la necesitaba. La última cabecera que visitó Aegon III fue la de Sir Tylan Lannister. A lo largo de los días más sombríos de la ciudad, Sir Tylan había luchado día y noche contra el desconocido en la Torre de la Mano. Aunque ciego y mutilado, no sufrió más agotamiento casi hasta el final. Sin embargo, el destino fue cruel, y cuando lo peor ya había pasado, los nuevos casos de fiebre de invierno se habían reducido hasta casi desaparecer. Una mañana, Sir Tylan ordenó a su criado que cerrara la ventana. «Hace mucho frío aquí», dijo, pese al fuego de la chimenea y a que la ventana estaba cerrada. Tras aquello, la mano decayó rápidamente. Las fiebres se llevaron su vida 2 días después, en vez de los 4 habituales. El Septonustas estaba junto a él cuando murió, igual que el joven rey al que había servido. Aegon le sostuvo la mano mientras exhalaba su último aliento. Sir Tylan no había sido nunca un hombre querido. Tras la muerte de la reina Rhaenyra, había instado a Aegon II a matar también a Aegon, el hijo de aquella, y algunos negros lo odiaban por eso. Aún así, tras la muerte de Aegon II, se había quedado a servir a Aegon III, y algunos verdes lo odiaban por eso. Había salido el segundo del vientre de su madre, e inmediatamente después de su gemelo Jason, lo que le había negado la gloria del señorío y el oro de Roca Casterly, y lo había obligado a hacerse su propio lugar en el mundo. Sir Tylan nunca se cansó ni engendró hijos, así que hubo pocos en el duelo en el cortejo fúnebre. El velo que llevaba para ocultar su rostro desfigurado dio pie al rumor que era monstruoso y maligno. Algunos lo consideraban un cobarde por mantener Poniente al margen de la guerra de las hijas, y hacer tan poco por doblegar a los Greyjoy en el oeste. Al sacar de desembarco del rey 3/4 partes del oro de la corona, en su calidad de consejero de la moneda, Tylan Lannister había abandonado el terreno para la caída de la reina Rhaenyra, un golpe de ingenio que en última instancia le costaría a él los ojos, las orejas y la salud, y a la reina el trono y hasta la vida. Pero es obligado decir que, como mano, sirvió bien, con fidelidad al hijo de Rhaenyra.